Saludos desde la diócesis de Knoxville y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García, donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra. Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces discutían los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hay un personaje famoso, se llama Francisco Javier Banchoa. Fue el arzobispo de Saigón, hoy la ciudad de Ho Chi Minh. 13 años estuvo encarcelado en Vietnam del Norte, 9 de ellos en régimen de aislamiento. En una ocasión se introdujo de contrabando en la prisión un ejemplar del Nuevo Testamento para los prisioneros católicos. Para que todos pudieran compartir la palabra de Dios, los presos rompieron el Nuevo Testamento en pequeñas hojas que se repartieron entre ellos. Cada preso memorizaba la hoja que recibía. Cada atardecer los presos se turnaban para recitar en voz alta la parte que habían memorizado. Tras su salida de la cárcel, el arzobispo Banchoa recordó lo que fue escuchar la palabra de Dios recitada con tanta fuerza de fe en silencio y en la oscuridad. Dijo que nadie podía dudar en ese momento de la presencia de Dios en su palabra. Esta historia nos recuerda también la segunda lectura de hoy, en la que San Pablo dice: puede que esta sea una época perversa, pero sus vidas deberían redimirla. San Pablo era consciente de que los valores de la cultura que lo rodeaba eran en muchos aspectos hostil a los evangelios del Señor. Sabía lo fácil que era para los miembros de la Iglesia dejarse influenciar por los valores de la cultura pagana. Sin embargo, también sabía que podía dar testimonio de los valores del Evangelio en esa cultura por la forma en que él vivía. Al hacerlo, como dice Pablo, podían redimir la época en la que vivían. Puede parecer extraño pensar en nosotros mismos como redentores. Redimir significa liberar de la esclavitud. Miramos a Jesús como el que nos libera de todo lo que va en contra de lo que Pablo llama la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, Pablo era muy consciente de que Jesús quería continuar su obra redentora y liberadora en y a través de sus seguidores de la Iglesia. La Iglesia, la comunidad de discípulos, es el cuerpo del Señor, donde su obra redentora ha de expresarse en todos los tiempos. En su carta a la Iglesia de Roma, Pablo dice: no se dejen vencer por el mal, sino venzan al mal con el bien. Debemos ser fieles al Evangelio incluso en los ambientes en los que es rechazado, para que la obra redentora del Señor pueda continuar a través de nosotros. El arzobispo Banchoa y los demás presos fueron víctimas de una cultura que negaba la libertad religiosa. Sin embargo, encontraron su propio modo de oponerse a ella, de redimir la cultura atea que les rodeaba. Cuando se les presentó la oportunidad inesperada de alimentar su fe en la forma del Nuevo Testamento del libro que entró de contrabando, la aprovecharon con valentía e imaginación. Idearon una forma de garantizar que
todos pudieran alimentarse de la palabra de Dios. Sabían que allí estaba el pan que podía alimentar sus espíritus, satisfacer sus hambres más profundas y traer la libertad incluso en su encarcelamiento. Cuando Jesús dice en la lectura del Evangelio, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, está diciendo que solo Él puede satisfacer nuestra hambre espiritual, el hambre de un amor incondicional, de auténtica libertad. Una de las formas en que Él viene a nosotros hoy como pan vivo es a través de su palabra. La Iglesia habla desde el atril, desde el que se proclama la palabra de Dios, como la mesa de la palabra. Al alimentarnos del pan de la palabra del Señor, creamos una apertura para que el Señor continúe su obra redentora en nosotros y a través de nosotros, su obra de vencer el mal con el bien. El modo más privilegiado en el que el Señor viene a nosotros como el pan vivo es a través de la Eucaristía. La acción de los presos de romper el Nuevo Testamento en hojas y repartirlas para que cada uno pudiera tener un encuentro personal con la palabra del Señor nos recuerda lo que sucede en la Santa Misa con el pan consagrado. Se reparte en pequeños trozos para que todos puedan compartirlo. Los presos partían el pan de la palabra porque no tenían acceso al pan de la Eucaristía. Nosotros tenemos la suerte de tener acceso a ambos. Los presos entraron en comunión con el Señor y entre sí, partiendo el pan de la palabra del Señor y compartiéndolo. Esto es algo que todos podemos hacer cada vez que nos reunimos para compartir y escuchar la palabra del Señor. A diferencia de los presos, nosotros también podemos entrar en comunión con el Señor y con los demás, partiendo el pan eucarístico y compartiéndolo. En la lectura del Evangelio, Jesús nos ofrece su carne para comer y su sangre para beber. Esta es una forma aún más profunda de comunión con el Señor y entre nosotros que la que es posible a través del pan de la palabra. Jesús viene a nosotros en la Eucaristía para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra esperanza y nuestro amor. En las palabras de la primera lectura, Jesús nos dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que he preparado. Se nos da a sí mismo bajo la forma de pan y vino, para que podamos ser más verdaderamente su cuerpo en el mundo. Nos introduce en la comunión consigo mismo y con los demás, a fin de capacitarnos para la tarea de redimir la época en que vivimos. Que cada día de nuestras vidas, queridos hermanos, amemos con más ahínco la Sagrada Eucaristía y aprovechemos la oportunidad que tenemos de comer su precioso cuerpo y su preciosa sangre. Un bendecido domingo para todos, que nuestra Madre María nos ayude.